Segunda parte. El mulo. Número 11. Los novios. El mulo. El mulo es el menos conocido de todos los personajes de comparativa importancia para la historia galáctica. Se ignora su verdadero nombre y su vida anterior es mera conjetura. Incluso el periodo de su mayor renombre nos es conocido principalmente a través de los ojos de sus antagonistas y, sobre todo, a través de los de una joven recién casada. Puntos suspensivos, Enciclopedia Galáctica. La primera visión que tuvo Baita de Haven no fue nada espectacular. Su marido se la señaló, una estrella opaca perdida en el vacío del borde de la galaxia. Estaba más allá de los últimos y escasos grupos de estrellas, donde brillaban, solitarios, algunos puntos de luz. Incluso entre ellos se la veía pequeña e insignificante. Toran se daba perfecta cuenta de que, como preludio de su vida matrimonial, la enana roja carecía de cualidades impresionantes, y apretó los labios con timidez. Lo sé, Bai, no es exactamente un cambio agradable, ¿verdad? Me refiero a esto, después de la fundación. Es un cambio horrible, Toran. Nunca debí casarme contigo. El rostro de él se nubló momentáneamente, antes de que pudiera disimularlo, y ella le dijo con su especial tono maternal: Anda, tonto, ahora haz una mueca de disgusto y mírame como un patito, moribundo, antes de reclinar tu cabeza en mi hombro para que yo acaricie tus cabellos llenos de electricidad estática. Buscabas una mentira piadosa, ¿verdad? Esperabas que yo te dijera: contigo seré feliz en cualquier parte, Toran. O bien, las mismas profundidades interestelares serían mi hogar, amor mío, teniéndote a mi lado. Vamos, admítelo. Le apuntó con un dedo y lo retiró un instante antes de que él pudiera aprisionarlo con sus dientes. Toran contestó: si me rindo y admito que tienes razón, ¿prepararás la cena? Ella asintió, satisfecha. Toran sonrió, mirándola. Baita no era excepcionalmente hermosa para los demás, él lo admitía, aunque todos se volvían a mirarla. Tenía el cabello oscuro y brillante, pero era liso y su boca un poco grande. En cambio, sus espesas y bien dibujadas cejas separaban la frente blanca y tersa de unos ojos cálidos, color caoba, eternamente risueños. Y tras una actitud firme y bien definida, basada en ideas prácticas y nada románticas sobre la vida, se ocultaba un fondo de suavidad que nunca se daba a conocer si se buscaba, pero que se encontraba si se empleaba el tacto y no se daba la impresión de perseguirla. Toran ajustó innecesariamente los controles y decidió descansar. Quedaba un salto interestelar y luego varios microparsecs en línea recta antes de que fuera necesario el control manual. Se inclinó hacia atrás para mirar hacia el pañol de víveres, donde Baita elegía los recipientes apropiados. Había un poco de presunción en su actitud hacia Baita, la satisfacción que indica el triunfo de alguien que ha estado al borde del complejo de inferioridad durante 3 años. Al fin y al cabo, era provinciano, y no solo eso, sino hijo de un comerciante renegado, y ella procedía de la misma fundación, y aún más, su linaje se remontaba a Malou. Pero tras aquella presunción existió un pequeño temor: llevarla a Haven, mundo rocoso y con ciudades cavernosas. Ya era malo de por sí, pero enfrentarla a la tradicional hostilidad de los comerciantes contra la fundación, del nómada contra el ciudadano, era todavía peor. Pese a ello, después de la cena, el último salto. Haven era un rabioso fulgor carmesí, y el segundo planeta una tosca mancha de luz, de bordes nebulosos y un semicírculo de oscuridad. Baita se inclinó sobre la gran mesa visora en cuyos retículos se veía Haven II, limpiamente centrado. Dijo gravemente: me gustaría haber conocido antes a tu padre. Si no le resulto simpática... Entonces, replicó Toran con naturalidad, serías la única muchacha bonita que no le inspirara simpatía, antes de que perdiera el brazo y dejara de vagar por la galaxia. Bueno, si le preguntas acerca de lo que hacía, te contará cosas hasta que se te revienten los tímpanos. Llegó un momento en que empecé a pensar que exageraba, porque nunca contaba una historia por segunda vez sin cambiarla. Ahora Haven II se abalanzaba hacia ellos. El mar encerrado entre rocas giraba pesadamente bajo su nave, gris como la pizarra en el crepúsculo, y ocultándose de vez en cuando entre jirones de nubes. A lo largo de la costa se elevaban agrestes montañas. El mar pareció arrugarse debido a su proximidad, y cuando viraron y lo perdieron de vista,
vislumbraron unos campos de hielo bordeando la costa. Torán gruñó ante la violenta desaceleración. ¿Llevas el traje cerrado? La cara redonda de Baita se veía un poco congestionada por el traje de goma espuma, provisto de calefacción interna y fuertemente adherido a la piel. La nave descendió ruidosamente sobre el campo abierto, a poca distancia de una altiplanicie. Bajaron con torpes movimientos a la sólida oscuridad nocturna del exterior de la galaxia, y Baita lanzó una exclamación ahogada cuando sintió el frío repentino y el azote del viento. Torán la cogió por el codo y ambos se echaron a correr por el liso y compacto terreno hacia el fulgor de la luz artificial que se distinguía a poca distancia. Los centinelas le salieron al encuentro a medio camino, y tras unas frases en voz baja siguieron avanzando juntos. El viento y el frío desaparecieron cuando la puerta de roca se cerró tras ellos. El cálido interior, blanco y con paredes luminosas, se llenó de una cierta agitación. Unos hombres les miraron desde sus mesas y Torán presentó sus documentos. Tras una rápida ojeada a los papeles les indicaron que siguieran, y Torán murmuró a su esposa: «Papá debe haberse encargado de los preliminares. Lo normal es que te retengan 5 horas». Salieron al exterior y Baita exclamó repentinamente: «Oh, querido». La ciudad caverna estaba iluminada por una luz diurna, la luz blanca de un joven sol. Naturalmente, no había ningún sol. Lo que hubiera debido ser el firmamento se perdía en el fulgor difuso de un brillo que lo abarcaba todo. El aire cálido estaba perfumado por la fragancia de la vegetación. «Oh, Torán, qué hermoso», exclamó Baita. Torán sonrió con satisfacción. «Bueno, bye. No se puede comparar a la fundación, pero es la ciudad más grande de Haven II. Tiene 20.000 habitantes. Creo que acabará gustándote. Lo siento, pero no hay parques de diversiones, aunque tampoco hay policía secreta». «Oh, Tori, es como una ciudad de juguete, todo blanco y rosado, y tan limpio». Bueno, Torán contempló a su vez la ciudad. La mayoría de las casas tenían 2 pisos y estaban construidas con la piedra lisa de la región. Faltaban las torres de la fundación y las colosales casas de comunidad de los reinos antiguos. Pero había intimidad e individualismo. Era una reliquia de la iniciativa personal en una galaxia de vida en masa. Torán fijó de repente su atención. «Bye, aquí está papá, allí donde te estoy señalando. ¿No lo ves?» Sí que le veía. Le dio la impresión de un hombre corpulento que saludaba frenéticamente con la mano, con los dedos extendidos como si quisiera agarrar el aire. Llegó hasta ellos el profundo trueno de un grito sostenido. Baita siguió a su marido, que corría por el recortado césped. Vio a un hombre más pequeño, de cabellos blancos, casi invisible detrás del hombre robusto, que aún saludaba y seguía gritando. Torán gritó por encima del hombro: «Es el hermanastro de mi padre, el que estuvo en la fundación, ya sabes». Se encontraron en el césped riendo, incoherentes, y el padre de Torán lanzó una exclamación final para demostrar su alegría. Se retiró la corta chaqueta y ajustó su cinturón con hebilla de metal, su única concesión al lujo. Su mirada saltó de uno de los jóvenes al otro, y entonces exclamó, casi sin aliento: «Habéis escogido un día muy malo para volver a casa, muchachos». «¿Qué? Oh, es el aniversario de Seldon, ¿verdad?» «Sí. He tenido que alquilar un coche para venir aquí y obligar a Randú a conducirlo. No se podía conseguir un vehículo público ni a punta de pistola». Sus ojos estaban ahora fijos en Baita. Se dirigió con ella con voz más suave: «Tengo tu cristal precisamente aquí, y es bueno. Ahora veo que quien lo tomó era un aficionado». Extrajo del bolsillo de la chaqueta el pequeño cubo transparente, y al ser expuesto a la luz, la sonriente cara de Baita, en miniatura, cobró una vida multicolor. «Esa», dijo Baita. «No sé por qué Torán mandó esta caricatura. Me sorprende que me permitiera usted venir, señor». «¿De verdad? Llámame Fran. No quiero ceremonias. Creo que será mejor que me cojas del brazo y nos vayamos al coche. Hasta este momento nunca creí que mi chico supiera lo que hacía. Creo que cambiaré de opinión. Sí, tendré que cambiar de opinión». Torán le susurró a su tío: «¿Cómo está el viejo últimamente? ¿Todavía persigue a las mujeres?» Randú sonrió, arrugando todo el rostro. «Cuando puede, Torán, cuando puede. Hay veces que recuerda que su próximo cumpleaños será el 60º, y esto le desanima. Pero hace callar ese mal pensamiento y enseguida vuelve a ser el mismo. Es un comerciante del viejo estilo. Pero hablemos de ti, Torán. ¿Dónde encontraste una esposa tan bonita?» El joven sonrió y cogió del brazo a su tío. «¿Pretendes que te cuente en un minuto las historias de 3 años, tío?» En el pequeño salón de la casa,
Baita se despojó de su capa de viaje y ahuecó su cabellera lacia. Se sentó, cruzó las piernas y devolvió la apreciativa mirada de aquel hombre corpulento, diciéndole: «Sé lo que está intentando adivinar y voy a ayudarle. Edad, 24 años. Estatura, 1,78. Peso, 62. Educación especial, historia». Baita advirtió que él se ponía siempre de costado para ocultar que era manco, pero Fran se le acercó y dijo: «Ya que lo has mencionado, te diré que pesas 69. Se rió de buena gana al verla enrojecer y entonces añadió, dirigiéndose a todos en general: «Siempre se puede adivinar el peso de una mujer fijándose en la parte superior de su brazo. Con la debida experiencia, claro. ¿Quieres beber algo, Bai?» «Sí, entre otras cosas», repuso ella, y salieron juntos mientras Torán contemplaba las estanterías en busca de nuevos libros. Fran volvió solo y explicó: «Bajará dentro de unos momentos». Se sentó pesadamente en la gran silla del rincón y colocó su anquilosa pierna izquierda sobre un taburete. Ya no había risas en su rostro rubicundo, y Torán se dirigió hacia él. «Bien, muchacho», dijo Fran. «Ya has vuelto a casa y estoy contento. Me gusta tu mujer, no es una remilgada». «Me he casado con ella», repuso sencillamente Torán. «Bueno, eso es algo totalmente distinto, hijo mío». Sus ojos oscurecieron. «Es un modo insensato de encadenarse. Durante mi larga vida, de gran experiencia, no hice nada semejante». Randu interrumpió desde el rincón donde había permanecido en silencio. «Vamos, Fransart, ¿qué comparaciones se te ocurren hacer? Hasta tu aterrizaje forzoso de hace 6 años nunca estuviste en un lugar del tiempo suficiente como para establecerte y cumplir así los requisitos para el matrimonio. Y desde entonces, ¿quién iba a aceptarte?» El hombre manco se enderezó en su asiento y replicó con ardor: «Muchas, viejo chocho canoso». Torán intervino con apresurado tacto: «Es una formalidad legal, papá. La situación tiene sus ventajas». «Sobre todo para la mujer», gruñó Fran. «Incluso así», argumentó Randu, «es asunto del muchacho. El matrimonio es una vieja costumbre en la fundación». «Los de la fundación no son modelo apto para un honrado comerciante», refunfuñó Fran. Torán volvió a intervenir: «Mi esposa es de la fundación». Miró al uno y luego al otro, y añadió con voz queda: «Ya viene». La conversación giró sobre temas generales después de la cena, y Fran la amenizó con 3 relatos de sus aventuras pasadas, compuestos en partes iguales de sangre, mujeres, beneficios y pura invención. Estaba encendido el pequeño televisor, que transmitía un drama clásico, con el volumen puesto al mínimo. Randu se arrellanó en una posición más cómoda en el bajo sofá y quedó mirando por encima del humo de su larga pipa, hacia el lugar donde Baita estaba arrodillada sobre la alfombra de piel blanca, traída hacía mucho tiempo de una misión comercial, y que ahora solo se extendía en las grandes ocasiones. «¿Has estudiado historia, hija mía?», preguntó amablemente. «He sido la desesperación de mis maestros», repuso Baita, «pero al final logré aprender algo». «Un diploma y una beca», explicó Torán satisfecho. «Solo eso». «¿Y qué aprendiste?», continuó preguntando Randu. «¿Se lo digo todo? ¿Así? ¿De repente?», rió la chica. El anciano sonrió con suavidad. «Bueno, dime lo que piensas de la situación galáctica». «Creo», dijo concisamente Baita, «que es inminente una crisis Seldon. Y, si no se produce, sería mejor acabar de una vez con el plan Seldon. Es un fracaso». Pensó Fran desde su rincón. Vaya modo de hablar de Seldon. Pero no dijo nada en voz alta. Randu dio una chupada a su pipa. «¿De verdad? ¿Por qué lo dices? Yo estuve en la fundación cuando era joven y también tuve grandes ideas dramáticas. Pero dime, ¿por qué has dicho eso?». «Bueno...». Los ojos de Baita estaban pensativos mientras escondía los pies en la suavidad de la piel y apoyaba la barbilla en una mano regordeta. «A mí me parece que toda la esencia del plan de Seldon era crear un mundo mejor que el que había en el Imperio Galáctico. Ese mundo se estaba derrumbando hace 3 siglos, cuando Seldon estableció la fundación. Y si la historia dice la verdad, se desmoronaba por culpa de una triple enfermedad: la inercia, el despotismo y la mala distribución de los recursos del universo». Randu asintió lentamente, mientras Torán contemplaba con orgullo a su esposa, y Fran chasqueaba la lengua y volvía a llenarse el vaso. Baita continuó: «Si la historia de Seldon es cierta, previó el colapso total del imperio gracias a sus leyes de la psicohistoria, y predijo los necesarios 30.000 años de barbarie
antes del establecimiento de un nuevo segundo imperio, que devolvería la civilización y la cultura a la humanidad. El objetivo de toda su vida fue establecer las condiciones que asegurarían un renacimiento más rápido. La profunda voz de Fran interrumpió. Y por eso estableció las dos fundaciones. Bendito sea su nombre. Y por eso estableció las dos fundaciones, repitió Baita. Nuestra fundación fue una concentración de científicos del Imperio Moribundo, destinada a llevar hacia nuevas cumbres a la ciencia y la cultura del hombre. Y la fundación estaba situada de tal modo en el espacio, y los acontecimientos históricos fueron tales que, por un cuidadoso cálculo de su genio, Seldon previó que dentro de 1000 años se convertiría en un imperio nuevo y más glorioso. Hubo un reverente silencio. La muchacha dijo en voz baja: es una vieja historia, todos la conocemos. Durante casi 3 siglos, todos los seres humanos de la fundación la han conocido, pero creo que era apropiado repetirla, solo por encima. Hoy es el aniversario de Seldon, y aunque yo sea de la fundación y ustedes de Haven, tenemos esto en común. Encendió un cigarrillo con lentitud y contempló de forma ausente el extremo encendido. Las leyes de la historia son tan absolutas como las leyes de la física, y si las probabilidades de error son mayores, es solo porque la historia no trata de tantos seres humanos como los átomos de que trata la física. Y las variaciones individuales cuentan más. Seldon predijo una serie de crisis durante los 1000 años de evolución, cada una de las cuales provocaría un giro de nuestro camino hacia un fin precalculado. Son estas crisis las que nos dirigen, y por eso ha de producirse una de ellas ahora, repitió con fuerza. Ha pasado casi un siglo desde la última, y durante este siglo se han producido en la fundación todos los vicios del imperio. La inercia, nuestra clase dirigente solo conoce una ley, no cambiar. El despotismo solo conoce una regla, la fuerza. La mala distribución solo conoce un deseo, conservar lo que tiene. Mientras otros mueren de hambre, vociferó de repente Fran, dando un potente golpe de su puño contra el brazo de un sillón. Muchacha, tus palabras son perlas, sus bolsas llenas arruinan a la fundación, mientras los valientes comerciantes ocultan su pobreza en mundos remotos como Haven. Es un insulto a Seldon, una bofetada a su rostro, un salivazo a su barba. Levantó el brazo y su faz se alargó. Si tuviera mi otro brazo, si cierto día me hubieran escuchado. Papá, dijo Torán, no te exaltes. No te exaltes, no te exaltes, le imitó ferozmente su padre. Viviremos y moriremos aquí para siempre, ¿y tú dices que no me exalte? Tu Fran es nuestro moderno Lathan Davers, dijo Rando, gesticulando con su pipa. Davers murió en las minas de esclavos hace 80 años, junto con el bisabuelo de tu marido, porque le faltaba sabiduría y le sobraba corazón. Sí, por la galaxia que yo haría lo mismo si fuera él, juró Fran. Davers fue el más grande comerciante de la historia, más grande que el inflado charlatán de Malou, a quien los de la fundación rinden culto. Si los asesinos que gobiernan la fundación lo mataron porque amaba la justicia, tanto mayor es la deuda de sangre que han contraído. Continúa, muchacha, pidió Randu. Continúa o aseguro que hablará toda la noche y desviará toda la mañana. Ya no queda nada por decir, repuso Baita con repentina tristeza. Ha de haber una crisis, pero ignoro cómo será provocada. Las fuerzas progresistas de la fundación están oprimidas de modo terrible. Ustedes, los comerciantes, pueden tener voluntad pero son perseguidos y están dispersos. Si todas las fuerzas de buena voluntad, de dentro y fuera de la fundación, se unieran... La risa de Fran sonó como una ronca burla. Escúchala, Randu, escúchala. De dentro y fuera de la fundación, ha dicho. Muchacha, no hay esperanza que valga en lo que se refiere a los débiles de la fundación. Hay entre ellos algunos que empuñan el látigo y el resto sufre los latigazos hasta morir. No queda en todos ellos ni una maldita chispa que les permita enfrentarse a un solo buen comerciante. Los intentos de interrupción de Baita se estrellaban contra aquel torrente de palabras. Torán se inclinó sobre ella y le tapó la boca con la mano. Papá, dijo fríamente, tú nunca has estado en la fundación, no sabes nada de ella. Yo te digo que la resistencia es allí valiente y osada. Podré decirte que Baita era uno de ellos. Muy bien, muchacho, no te ofendas. Dime, ¿por qué te has enfadado? Estaba evidentemente confuso. Torán prosiguió con fervor. Tu problema, papá, es que tienes un punto de vista provinciano. Crees que porque algunos cientos de miles de comerciantes se ocultan en los agujeros de un planeta,
abandonado del confín más remoto, constituyen un gran pueblo. Es cierto que cualquier recaudador de impuestos de la fundación que llega hasta aquí ya no regresa jamás, pero esto es heroísmo barato. ¿Qué haríais si la fundación enviara una flota? Los barreríamos, replicó Fran. O seríais barridos, y la balanza seguiría a su favor. Os superan en número, en armas, en organización, y os enteraréis de ellos en cuanto la fundación lo crea conveniente. Así que haríais bien en buscar aliados en la fundación misma, si podéis. Randu, dijo Fran, mirando a su hermano como un gran toro indefenso. Randu se quitó la pipa de entre los labios. El muchacho tiene razón, Fran. Cuando escuches la voz de tu interior, sabrás que la tiene. Es una voz incómoda, y por eso la ahogas con tus gritos. Pero sigue existiendo, Torán. Voy a decirte por qué he iniciado esta conversación. Chupó pensativamente su pipa durante un rato. Luego la introdujo en el cuello de la cubeta. Esperó el silencioso relámpago y la extrajo ya limpia. La llenó de nuevo lentamente, con precisos golpeteos de su dedo meñique. Entonces dijo: Tu pequeña sugerencia del interés de la fundación por nosotros, Torán, ha sido acertada. Recientemente ha habido 2 visitas, relativas a los impuestos. Lo desconcertante es que el segundo recaudador vino acompañado de una nave patrulla ligera. Aterrizaron en Glare City, despistándonos por primera vez, pero, naturalmente, ya no volvieron a despegar. A pesar de todo, es seguro que volverán a visitarnos. Tu padre es consciente de todo esto. Torán, ¿puedes creerlo? Contempla al testarudo libertino. Sabe que Haven está en peligro y sabe que estamos indefensos, pero repite sus fórmulas. Esto le anima y le protege. Pero cuando se ha desahogado y gritado su desafío y siente que ha cumplido con su deber de hombre y de gran comerciante, es tan razonable como cualquiera de nosotros. ¿A quién se refiere al decir nosotros?, preguntó Baita. Hemos formado un pequeño grupo, Baita, solo en nuestra ciudad. Todavía no hemos hecho nada, ni siquiera hemos logrado entrar en contacto con las otras ciudades. Pero ya es algo. ¿Con qué fin? Randu meneó la cabeza. No lo sabemos todavía. Esperamos un milagro. Hemos averiguado que, como tú has dicho, es inminente una crisis de Seldon. Hizo una seña hacia arriba. La galaxia está llena de astillas y esquirlas del desmoronado imperio. Los generales hormiguean por doquier. ¿Crees que algún día uno de ellos pueda sentirse osado? Baita reflexionó, y luego negó con la cabeza con tal fuerza que sus cabellos lacios se arremolinaron. No es posible. Ninguno de esos generales ignora que un ataque a la fundación equivale a un suicidio. Berl-Ryose del antiguo imperio era mejor que cualquiera de ellos, y atacó con todos los recursos de la galaxia y no pudo ganar al plan de Seldon. ¿Hay un solo general que no sepa esto? Pero, ¿y si nosotros les espoleáramos? ¿A qué? ¿A lanzarse contra un horno atómico? ¿Con qué podréis espolearles? Bueno, hay uno nuevo. Durante los 2 últimos años se han tenido noticias de un hombre extraño al que llaman el Mulo. ¿El Mulo? Baita meditó. ¿Has oído hablar alguna vez de él, Tori? Torán negó con la cabeza. Ella preguntó: ¿Qué se sabe de él? Lo ignoro, pero dicen que logra victorias contra obstáculos insuperables. Puede que los rumores exageren, pero en cualquier caso sería interesante conocerle. No todos los hombres con suficiente capacidad y ambición creerían en Hari Seldon y sus leyes de psicohistoria. Podríamos hacer cundir este escepticismo. Es posible que él atacara. ¿Y la fundación ganaría? Sí, pero quizá no tan fácilmente. Podría ser una crisis y nosotros la utilizaríamos para forzar un compromiso con los déspotas de la fundación. En el peor de los casos, se olvidarían de nosotros el tiempo suficiente como para permitirnos seguir adelante con nuestros planes. ¿Qué opinas tú, Tori? Torán sonrió débilmente y se apartó un mechón de pelo castaño que le caía sobre la frente. Del modo que lo describe, no puede perjudicarnos. Pero ¿quién es el Mulo? ¿Qué sabes de él, Randu? Todavía nada, pero podríamos utilizarte a ti, Torán, y a tu mujer si está dispuesta. Ya hemos hablado de esto tu padre y yo. ¿De qué manera, Randu? ¿Qué quieres de nosotros? El joven lanzó una rápida e inquisitiva mirada a su mujer. ¿Habéis terminado la luna de miel? Pues sí, si se puede llamar luna de miel al viaje desde la fundación. ¿Qué me decís de una buena luna de miel en Calgán? Es semitropical. Sus playas, los deportes acuáticos, la caza de aves,
todo hace del lugar un objetivo para las vacaciones. Se halla a unos 7000 parsecs, no demasiado lejos. ¿Qué hay en Calgán? El mulo. Sus hombres, al menos, lo conquistó el mes pasado, y sin una batalla, aunque el señor guerrero de Calgán difundió por radio la amenaza de volar el planeta y convertirlo en polvo iónico antes de entregarlo. ¿Dónde está ahora ese caudillo? No existe, dijo Randu, encogiéndose de hombros. ¿Qué contestáis? Pero, ¿qué debemos hacer? No lo sé. Fran y yo somos viejos y provincianos. Los comerciantes de Haven son todos esencialmente provincianos. Incluso tú lo dices. Nuestro comercio es muy restringido, y no somos los vagabundos de la galaxia que fueron nuestros antepasados. Cállate, Fran, pero vosotros dos conocéis la galaxia. Paita en especial habla con el bonito acento de la Fundación. Deseamos sencillamente lo que podáis averiguar, si podéis entrar en contacto con... Pero no nos atrevemos a esperarlo. Pensadlo los dos. Hablaréis con todo nuestro grupo si lo deseáis. Pero no antes de la semana próxima. Tenéis que aprovechar el tiempo para descansar un poco. Hubo una pausa y entonces Fran vociferó. ¿Quién quiere otro trago? Quiero decir, además de mí. Número 12. Capitán y alcalde. El capitán Hand Pritchard no estaba acostumbrado al lujo que le rodeaba, pero tampoco impresionado. En general, rehuía el autoanálisis y todas las formas de filosofía y metafísica que no estuvieran relacionados con su trabajo. Era una ayuda. Su trabajo consistía en gran parte en lo que el departamento de guerra llamaba inteligencia, los sofisticados espionaje y los románticos servicio secreto. Desgraciadamente, pese a los frívolos comentarios de la televisión, inteligencia, espionaje y servicio secreto era, cuando más, un sórdido asunto de rutina interrumpida y mala fe. La sociedad lo excusaba porque se hacía en interés del Estado, pero un poco de filosofía siempre llevaba al capitán Pritchard a la conclusión de que incluso en tan sagrado interés, la sociedad se sentía aliviada mucho antes que la propia conciencia, y por esta razón rehuía filosofar. Y ahora, ante el lujo de la antesala del alcalde, sus pensamientos se hicieron íntimos a pesar de sí mismo. Habían sido ascendidos muchos hombres de menor capacidad que él, lo cual era admitido por todos. Había soportado una lluvia constante de críticas y reprimendas oficiales, sobreviviendo a todas ellas. Se aferraba a su modo de actuar en la firme creencia de que la insubordinación en aquel mismo sagrado interés del Estado acabaría siendo reconocida como el servicio que realmente era. Por ello, estaba en la antesala del alcalde, con 5 soldados como respetuosos centinelas, y enfrentado probablemente a un consejo de guerra. Las pesadas puertas de mármol se deslizaron suave y silenciosamente, revelando paredes satinadas, alfombras de plástico rojo y otras 2 puertas de mármol con adornos de metal en el interior. 2 oficiales que vestían el severo uniforme de hacía 3 siglos salieron y llamaron: «Audiencia para el capitán Hand Pritchard de información». Retrocedieron con una ceremoniosa inclinación cuando el capitán se adelantó. Los centinelas se quedaron en la antesala, y él entró solo en la habitación. La estancia era grande y extrañamente sencilla, y tras una mesa rara de forma angular se hallaba sentado un hombre pequeño que casi se perdía en la inmensidad del ambiente. El alcalde Indbur, tercero de este nombre que ostentaba el cargo, era nieto de Indbur I, que había sido brutal y eficiente, y que había exhibido la primera de estas cualidades de manera espectacular para su modo de hacerse con el poder, y la segunda por su destreza en eliminar los últimos restos ficticios de las elecciones libres y la habilidad aún mayor con la que mantenía un gobierno relativamente pacífico. El alcalde Indbur era hijo de Indbur II, que fue el primer alcalde de la fundación que accedió al puesto por derecho de nacimiento, y al menos importante de los 3, pues no era brutal ni eficiente, sino simplemente un excelente tenedor de libros nacido en familia equivocada. Indbur III era una peculiar combinación de características hechas a su medida. Para él, un amor geométrico de la simetría y el orden era el sistema, un interés infatigable y febril por las más insignificantes facetas de la burocracia cotidiana era la laboriosidad, la indecisión calculada era la cautela, y la terquedad ciega en continuar por un camino erróneo era la determinación. Por añadidura, no malgastaba el dinero, no mataba a ningún hombre sin necesidad, y sus intenciones eran extremadamente buenas.
Si los sombríos pensamientos del capitán Pritchard se ocupaban de estas cosas mientras permanecía respetuosamente en pie ante la enorme mesa, la férrea expresión de sus rasgos no lo revelaba. No tosió ni cambió de postura, ni movió los pies hasta que el alcalde dejó de escribir unas notas marginales y colocó meticulosamente una hoja de papel impreso sobre un ordenado montón de hojas similares. El alcalde Imburr cruzó las manos con lentitud, evitando deliberadamente perturbar el impecable orden de los accesorios de su mesa. Dijo en señal de reconocimiento: «Capitán Ham Pritchard de información». Y el capitán Pritchard, con estricta obediencia al protocolo, dobló una rodilla casi hasta el suelo e inclinó la cabeza hasta que oyó la orden. «Levántese, capitán Pritchard». El alcalde habló con aire de afectuosa simpatía. «Está usted aquí, capitán Pritchard, a causa de cierta acción disciplinaria tomada contra usted por su oficial superior. Los documentos relativos a esta acción han llegado a mis manos a su debido tiempo, y como todos los sucesos de la fundación, merecen mi interés. He pedido información adicional sobre su caso. Espero que no esté sorprendido». El capitán Pritchard repuso desapasionadamente: «No, excelencia. Su justicia es proverbial». «¿Lo es de verdad?». Su tono era de satisfacción, y las coloreadas lentes de contacto que llevaba reflejaron la luz de un modo que dio a sus ojos un brillo seco y duro. Extendió cuidadosamente ante sí una serie de carpetas con tapas de metal. Las hojas de pergamino crujieron cuando empezó a volverlas. Su largo dedo seguía las líneas mientras hablaba. «Aquí tengo su expediente, capitán. Completo. Tiene 43 años y hace 17 que es oficial de las Fuerzas Armadas. Nació en Loris. Sus padres eran de Anacreonte. No tuvo enfermedades graves en la infancia. Un ataque de bueno, eso no tiene importancia. Educación preliminar en la Academia de Ciencias. Especialización en hipermotores. Diploma académico. Muy bien. Se le puede felicitar. Entró en el ejército como suboficial el día 102 del año 293 de la era fundacional». Levantó momentáneamente la vista mientras dejaba la primera carpeta y abría la segunda. «Ya ve que en mi administración no se abandona nada a la casualidad. Orden, sistema». Se llevó a los labios una píldora rosada que olía a jalea. Era su único vicio, al que cedía sin abusar. En la mesa del alcalde faltaba el casi inevitable quemador atómico, destinado a hacer desaparecer las colillas, pues el alcalde no fumaba, ni, como es natural, fumaban sus visitantes. La voz del alcalde siguió zumbando metódicamente, mascullando de vez en cuando en un susurro comentarios igualmente monótonos de aprobación o censura. Con lentitud fue colocando las carpetas en un ordenado montón. «Bien, capitán», dijo animadamente. «Su historial es insólito. Parece ser que su capacidad es sobresaliente y sus servicios indudablemente valiosos. Observo que fue herido 2 veces en el cumplimiento del deber y que se le ha concedido la Orden del Mérito por su extraordinario valor. Estos son hechos a tener muy en cuenta». El rostro impasible del capitán Pritchard no se suavizó. Permaneció en su rígida posición. El protocolo exigía que un súbdito honrado por el alcalde con una audiencia no tomara asiento. Punto tal vez innecesariamente recalcado por el hecho de que en la habitación solo existía una silla, la ocupada por el alcalde. El protocolo exigía también que no se pronunciaran más palabras que las necesarias para responder a una pregunta directa. Los ojos de Imburr se clavaron en el oficial, y su voz adquirió dureza y ponderosidad. «Sin embargo, no ha sido ascendida en 10 años, y sus superiores informan una y otra vez de la inflexible obstinación de su carácter. Le describen como crónicamente insubordinado, incapaz de mantener una actitud correcta hacia sus oficiales superiores. En apariencia, nada interesado en mantener relaciones amistosas con sus colegas. Y, además, incurable pendenciero. ¿Cómo explica usted todo esto, capitán?» «Excelencia, hago lo que me parece justo. Mis actos al servicio del Estado y mis heridas por su causa prueban que lo que parece justo está de acuerdo con los intereses del Estado». «Una declaración muy patriótica, capitán, pero no deja de ser una doctrina peligrosa. Hablaremos de eso más tarde. Específicamente le han acusado de rechazar una misión por 3 veces, a la vista de órdenes firmadas por mis delegados legales. ¿Qué tiene que alegar a esto?» «Excelencia,
La misión carece de interés en unos momentos críticos en que asuntos de primordial importancia están siendo ignorados. ¿Y quién le dice que los asuntos de que habla son de importancia primordial? Y si lo son, ¿quién le dice que son ignorados? Excelencia, estas cosas son evidentes para mí. Mi experiencia y mi conocimiento de los hechos, reconocidos por mis superiores, me permiten juzgarlo con toda claridad. Pero mi buen capitán, tan ciego está que no ve que arrogándose al derecho de determinar la política de inteligencia, usurpa las funciones de su superior. Excelencia, mi deber es principalmente para con el Estado, y no para con mi superior. Un error, porque su superior tiene a su vez un superior, y ese superior soy yo mismo, y yo soy el Estado. Pero no tema, no tendrá motivos para quejarse de esta justicia mía que usted llama proverbial. Explique con sus propias palabras la naturaleza de su falta de disciplina que ha originado todo esto. Excelencia, mi deber es primordialmente para con el Estado, y no consiste en llevar la vida de un marino mercante retirado en el mundo de Calgán. Mis instrucciones eran dirigir la actividad de la Fundación en el planeta y perfeccionar una organización que ha de actuar de freno contra el señor guerrero de Calgán, particularmente en lo que concierne a su política exterior. Ya estoy enterado de eso. Continúe. Excelencia, mis informes han subrayado constantemente las posiciones estratégicas de Calgán y los sistemas que controla. He informado de la ambición del señor guerrero, de sus recursos, de su determinación de extender sus dominios y de su cordialidad, o tal vez neutralidad hacia la Fundación. He leído sus informes con atención. Siga. Excelencia, regresé hace 2 meses. Entonces, no había señales de una guerra inminente. La única señal era una capacidad casi superflua de repeler cualquier ataque. Hace 1 mes, un conocido y afortunado soldado conquistó Calgán sin lucha. Al parecer, el hombre que fue señor guerrero de Calgán ya no vive. Los hombres no hablan de traición, hablan solo del poder y el genio de este extraño caudillo, el mulo. ¿El qué? El alcalde se inclinó hacia adelante y pareció ofendido. Excelencia, se le conoce como el mulo. En realidad, se habla muy poco de él, pero yo he recopilado todos los rumores y he entresacado los que parecen más probables. No es un hombre de linaje ni posición social. Su padre es desconocido. Su madre murió al darle a luz. Su educación es la de un vagabundo, la que se adquiere en los mundos míseros y los barrios bajos del espacio. No tiene otro nombre que el de mulo, nombre que, según dicen, se ha dado a sí mismo y que significa, de acuerdo con la creencia popular, su inmensa fuerza física y su terquedad de propósito. ¿Cuál es su fuerza militar, capitán? No me interesa la física. Excelencia, la gente habla de enormes flotas, pero puede estar influenciado por la extraña caída de Calgán. El territorio que controla no es grande, aunque es imposible determinar sus límites exactos. Pese a todo, ese hombre ha de ser investigado. Claro. El alcalde se sumió en una meditación y dibujó lentamente 6 cuadros, colocados en posición hexagonal, sobre la primera hoja de un cuaderno que después arrancó. Dobló limpiamente en 3 partes e introdujo a la ranura de la papelera que había a la derecha de la mesa. El papel cayó hacia una limpia y silenciosa desintegración atómica. Ahora dígame, capitán, ¿cuál es la alternativa? Me ha dicho lo que debe ser investigado. ¿Qué le han ordenado a usted que investigara? Excelencia, parece ser que hay una guarida de ratas en el espacio que no paga sus impuestos. ¿Y eso es todo? Usted ignora, y nadie se lo ha dicho. Esos hombres que no pagan los impuestos son descendientes de los salvajes comerciantes de nuestros primeros tiempos. Anarquistas, rebeldes, maníacos sociales que proclaman su descendencia de la Fundación y se burlan de la cultura de la Fundación. Usted ignora, y nadie se lo ha dicho, pero esa guarida de ratas en el espacio no es una, sino muchas, que son más numerosas de lo que imaginamos y conspiran juntas, una con la otra, y todas con los elementos criminales que aún existen por todo el territorio de la Fundación. Incluso aquí, capitán, incluso aquí. La momentánea fogosidad del alcalde se extinguió con rapidez. Usted lo ignora, capitán. Excelencia, estoy enterado de todo esto, pero como servidor del Estado he de servir fielmente,
y el que más fielmente sirve es quien sirve a la verdad. Cualquiera que sea la implicación política de estos derechos de los antiguos comerciantes, los señores guerreros que han heredado las esquirlas del viejo imperio están en el poder. Los comerciantes no tienen armas ni recursos, ni siquiera unidad. Yo soy un recaudador de impuestos a quien se envía para una misión infantil. Capitán Preacher, usted es un soldado y ha de obedecer. Es un fallo haberle permitido llegar hasta el punto de no cumplir una orden mía. Tenga cuidado. Mi justicia no es simplemente debilidad. Capitán, ya ha sido probado por los generales de la era imperial, y los señores guerreros de la época actual son igualmente impotentes frente a nosotros. La ciencia de Seldon, que predice el curso de la Fundación, no se basa en el heroísmo individual, como usted parece creer, sino en las tendencias sociales y económicas de la historia. Ya hemos pasado con éxito por 4 crisis, ¿no es verdad? Sí, Excelencia, es verdad, pero la ciencia de Seldon solo la conocía el propio Seldon. Nosotros simplemente tenemos fe. En las 3 primeras crisis, como me han enseñado una y otra vez, la Fundación estaba en manos de sabios dirigentes que previeron la naturaleza de la crisis y tomaron las precauciones adecuadas. Sin ellos, ¿quién puede saberlo? Sí, capitán, pero ha omitido la 4ª crisis. Vamos, capitán. Entonces, no teníamos un dirigente digno de este nombre y nos enfrentábamos al adversario más inteligente, a los acorazados más pesados y a las fuerzas más numerosas. Y sin embargo, vencimos porque era algo inevitable en la historia. Excelencia, esto es cierto, pero esta historia que ha mencionado no fue inevitable hasta haber luchado desesperadamente durante más de un año. La victoria inevitable que ganamos nos costó 500 naves y medio millón de hombres. Excelencia, el plan de Seldon ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. El alcalde Imbur frunció el ceño y se sintió repentinamente cansado de sus pacientes explicaciones. Se le ocurrió pensar que había tenido un fallo en su condescendencia con el capitán porque estaba siendo confundida con el permiso de discutir eternamente, de argumentar, de sumergirse en la dialéctica. Dijo con rigidez: Pese a ello, capitán, Seldon garantiza la victoria sobre los señores guerreros, y en estos momentos tan atareados no puedo permitirme el lujo de dispersar nuestro esfuerzo. Estos comerciantes que usted quiere ignorar son descendientes de la Fundación. Una guerra con ellos representaría una guerra civil. El plan de Seldon no nos garantiza nada a este respecto, puesto que tanto ellos como nosotros constituimos la Fundación. Así pues, es preciso dominarlos. Ya conoce usted sus órdenes. Excelencia, no se le ha formulado ninguna pregunta, capitán. Ya conoce usted sus órdenes y las obedecerá. Más discusión de cualquier índole conmigo o quienes me representan será considerada como traición. Puede retirarse. El capitán Han Preacher dobló de nuevo la rodilla y se retiró, caminando lentamente hacia atrás. El alcalde Imbur, tercero de su nombre y segundo alcalde en la historia de la Fundación, que había accedido al puesto por derecho de nacimiento, recobró su equilibrio y levantó otra hoja de papel del montón que tenía a su izquierda. Era un informe sobre el ahorro de fondos derivado de la reducción de bordes de espuma metálica en los uniformes de la fuerza policial. El alcalde Imbur tachó una coma superflua, corrigió una falta de ortografía, hizo 3 observaciones al margen y colocó el pliego sobre el ordenado montón de su derecha. Levantó otro papel del también ordenado montón de su izquierda. El capitán Han Preacher, de información, encontró una cápsula personal esperándole cuando regresó al cuartel. Contenía órdenes, precisas, subrayadas con lápiz rojo y cubiertas con el sello de urgente. El pliego ostentaba en su parte superior una I mayúscula. Se ordena al capitán Han Preacher, en los términos más severos, que se dirigiese al mundo rebelde llamado Haven. El capitán Han Preacher, solo en su ligera nave individual, tomó calmosa y serenamente el rumbo a Calgán. Aquella noche disfrutó del sueño que correspondía a un hombre obstinado que se había salido con la suya.